las últimas horas se confirmó el aumento del pasaje del transporte público intermunicipal en Córdoba, una medida que ha generado incomodidad entre los usuarios. Nosotros hablamos con Gabriel Jiménez Lugo, gerente operativo de la empresa Sotracor, para conocer a detalle los factores que llevaron a este incremento. Bueno, existe una estructura de costo en el cual todas las empresas de transporte intermunicipal tenemos que cumplir. Esa estructura de costo, los parámetros nos lo da la Superintendencia de Puertos y Transporte. Nosotros todos los años tenemos que meter en esa página todos los incrementos que el gobierno a través de los medios de regulaciones determinan. Por ejemplo, el salario quedó en el 9.54, los peajes este año van dobles porque el año pasado no se cobraron, el combustible en la CPM ya empezó a subir y me imagino que van a hacer lo mismo que hicieron con el combustible de gasolina, hasta ponerlo al costo promedio del país. Entonces, esa estructura de costo nos determina un monto al cual cobrar. Sin embargo, Jiménez Lugo sostiene que hay casos como el de la ruta Cereté-Montería, en donde el pasaje quedó por debajo del precio que debería tener, esto porque la compañía es consciente de que no todos los pasajeros podrían cubrirlo. El usuario no tiene con qué pagar las tarifas que hoy en día el mismo gobierno nos dice que tenemos que cobrar. Nosotros estamos por debajo de lo que realmente la tarifa nos da. El caso de Cereté. El caso de Cereté es de 8.700 pesos, quedó para este año, pero nosotros estamos cobrando 4.000 y de los 4.000 damos 1.200 a los estudiantes. Es decir, que la población se está beneficiando con un 50% de subsidio que lo están dando los transportadores. Y esa es la razón de por qué no se cobra la tarifa que el mismo gobierno nos establece, porque la gente no tiene con qué pagarlo. En tal sentido, manifiesta que esa decisión se tomó aún y cuando Sotracor debe competir con el transporte ilegal, ese que no paga impuestos ni cumple con los requisitos que establece la ley. Tenemos que competir con los ilegales. Mientras nosotros pagamos 17 impuestos, el ilegal no lo hace. Mientras nosotros estamos en la terminal esperando un turno y tenemos que salir a veces hasta con un pasajero, 2 pasajeros, el ilegal está en el centro, se nos lleva a los pasajeros porque el pasajero, con el fin de no pagar la tarifa de un taxi para que lo lleve a la terminal, el informal está en el centro y se lo lleva directamente. Esa competencia, considerada desleal, genera un sinfín de efectos negativos que se ven reflejados en la atención final que recibe el usuario, los cuales se suman a las secuelas que dejó la pandemia. Hay una competencia desleal que nosotros no podemos competir con los ilegales. Tenemos nosotros que la tarifa que cobramos se nos desbarata apenas salimos de la terminal de transporte. Ya tenemos que cobrar prácticamente lo que el usuario en su momento quiera pagar. Así lo hacemos con los estudiantes, con los profesores, y eso nos lleva a no tener un punto de equilibrio para sostener los vehículos en condiciones como el usuario quisiera tenerlo, como lo hacen las otras empresas como Brasilia, Rápido Ochoa, que ellos sí cobran la tarifa plena, como lo dice y por eso es que sus carros están en unas condiciones distintas a la de nosotros, porque nosotros lo que hacemos es cubrir rutas pequeñas. No podemos desconocer que sí, hay vehículos que le falta el aire y esas fueron circunstancias que nos dejó la pandemia, porque fueron 9 meses que estuvimos parados sin movilizarnos. Fueron 9 meses de pérdida que tuvimos con el fin de mantener nuestros conductores vigentes. Eso nos dio durísimo y duramos de 7 a 8 años para poder recuperarnos. Para tratar de dar solución a estas y otras situaciones, el gremio se reunirá el próximo 11 de febrero con el gobierno nacional y así están las expectativas.
Nosotros estamos aspirando a que ahora el 11 se nos dé las garantías para poder seguir trabajando con eficiencia. En dicho encuentro se pondrá sobre la mesa una petición puntual que tiene mucho que ver con la tarifa diferencial en peajes para el transporte público. El primero es que en los 90 pasos que están en estos momentos sean indefinidos. ¿Qué significan pasos? Por ejemplo, a la empresa Sotracor nos dieron unos cupos para que los carros de servicio público que trabajamos en las rutas en el departamento de Córdoba se nos cobrara el 50% de la tarifa, pero nos limitaron con unos pasos. Cuando esos carros, como empresa damos los 90 pasos, ya nos quitan la tarifa plena, nos obligan a pagarla ya no el 50%, sino el 100%. Entonces, cuando llegaban las 2 de la tarde, ya le decían al conductor, miren, ya usted no puede pagar el 50, sino el 100. Y el día siguiente, otra vez volvía a empezar a las 6 de la mañana. Entonces, los turnos de 3 de la mañana a 6 había que pagarla en pleno. Entonces, significa que estamos esperanzados en que se nos ofrezca que sea por vehículos los pasos y que sean indefinidos. Como somos clientes fijos y tenemos unas tarifas por debajo de lo que tenemos que cobrar, aspiramos a que nos bajen al 20% el valor del peaje de lo que se está pagando hoy en día. Si esto se aprueba tal y como lo aspiran, el alivio económico se usaría para mejorar la flota y mejorar el servicio, pero el pasaje se mantendría al mismo precio. Es decir, eso nos va a permitir que al vehículo le quede un poquitico más y le quede poca inversión, un poco capital para invertirle al mismo vehículo. Es decir, le da al propietario para sostenerse el propietario como tal y le da también para mantener al vehículo. Frente a este escenario quisimos saber cómo se encuentra hoy en día el panorama del transporte público intermunicipal en el departamento de Córdoba. Bueno, el transporte intermunicipal se encuentra con una dificultad muy fuerte. Estamos pasando por unos momentos muy difíciles por la informalidad. La informalidad y los altos costos de los peajes y de la canasta del transporte que están por las nubes están haciendo que el transporte tenga una deficiencia en su rentabilidad. Los vehículos no tienen con qué sostenerse. Siendo así, en la actualidad el negocio resulta poco rentable. No es rentable, no es rentable y la prueba la tienes con el servicio urbano. El servicio urbano en el cual yo fui fundador cuando empezaron los 250 carros nuevecitos, al día de hoy que tienen 18, 19 años, tú ves las consecuencias. ¿Por qué? Porque hay 45.000 mototaxis que le están quitando lo que le debería haberle entrar al servicio público. Y no ese dinero se lo esté llevando los particulares que son las motos. Pero los empresarios le siguen apostando al mismo para cuidar su inversión. Pero si tú me preguntas, ¿y entonces por qué sigue? Porque nos toca seguir trabajando. ¿Qué hacemos con un carro que ya se hizo una inversión tan grande? ¿A quién se lo entregamos? ¿Quién no lo recibe? Si el transporte está quebrado, ¿quién lo compra? El gerente operativo de Sotracor manifestó que es importante que el usuario conozca todos estos datos y entienda el panorama que hay cuando se realizan aumentos en la tarifa.